Bueno, y seguimos en esta mañana de Buenos Días Canarias porque vamos a hablar de que la alimentación, la genética, el estilo de vida, todo influye en la función cerebral, pero en el caso de las mujeres ser madres, ¿cambia el cerebro para siempre? Bueno, es lo que vamos a preguntarle a continuación a Raquel Marín, que es neurocientífica. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, parece ser que durante el embarazo pues la mujer reduce su materia gris. No sé si esto es malo, es bueno, ¿esto qué indicaría? Bueno, pues verás, efectivamente, sobre todo en los primeros meses del embarazo y en particular si eres primeriza, hay una reducción de la materia gris que se ha demostrado científicamente. ¿Para qué? Para priorizar algunos aspectos que están más relacionados con ese proceso de gestación. ¿Qué ocurre? Pues que se ralentiza la memoria en el corto plazo. Uno tiene tendencia a estar más desmemoriado, más distraída. Pero, sin embargo, al mismo tiempo, parece que se agudizaran las evocaciones a recuerdos más del pasado, es decir, te haces como más detallista, te vas a fijar más en un detalle concreto, pero vas a perder un poco más la capacidad, digamos, general de acordarte de cosas, es decir, que de alguna manera es normal que estés más distraída, más desmemoriada. También la parte emocional se ve bastante afectada, hay mayor tendencia a estar más ensimismada y al mismo tiempo a gestionar peor las relaciones con los demás, por eso a veces a lo mejor te pillas algún cabreo que no toca. Bueno, quizás eso también es una llamada de atención a esa protección que tienes sobre ese feto que ya tienes en tu interior, que quizás nadie te moleste, que ahora yo me tengo que dedicar a esa personita que llevo dentro. Sí, pues fíjate que en eso está muy bien, sobre todo a partir del segundo trimestre del embarazo, es decir, parece, justo coincide, a partir del quinto mes ya el cerebro del feto está ya bastante desarrolladito y en ese momento parece que la mujer estuviera más centrada en lo que estás comentando, es decir, en reducir más la actividad energética que se dirige al contexto social y a estar más recogida hacia esa actividad que te va a hacer fijarte más en tu interior. En tu interior, evidentemente, y en lo relacionado con lo más cercano a ti, que es la formación de una nueva vida. Entonces, hay una merma incluso de la zona de la amígdala, que es una zona que está, digamos, relacionada con la gestión de las emociones, es decir, te centrarías más en aquello que está relacionado con las emociones internas y menos con abrir el círculo de amistades, o sea, tienes más tendencia a no querer estar con mucha gente, bueno, todo reducidito, visita reducidita. Sí. Lo justo y necesario. Exacto, sí. Bueno, cuando hablamos de la materia gris, ¿qué función tiene la materia gris en nuestro cerebro? Pues mira, cuando hablamos de la materia gris estamos hablando de todos los cuerpos de las neuronas. ¿Te acuerdas en ese programa que tú sujetabas el cuerpo de la neurona y yo el cordón? El cordón serían como los nervios, sería la parte blanca y la parte de la chicha, el cuerpo de la neurona sería la parte en gris. Entonces, cuando hablamos de la materia gris hablamos de todos esos cuerpos de las neuronas. Haría referencia a cuántas neuronas tenemos y cómo de activas están entre ellas. Bueno, pero claro, cuando hablamos de que durante el embarazo se pierde esa materia gris, ¿esto solo ocurre durante el embarazo? ¿Luego se recupera? ¿Se pierde para siempre? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues efectivamente luego se recupera, porque ya es algo que está bastante demostrado. La materia gris se puede recuperar en la etapa adulta, ¿no? Antes pensábamos que la materia gris, a medida que ibas creciendo, aquello iba para abajo y no había remedio. No, se va recuperando. Y de hecho hay factores de crecimiento nervioso que lo que hacen es estimular esa recuperación. Sobre todo a partir del sexto mes después de haber dado a luz, es cuando se nota ya una recuperación importante de todo lo que es la actividad cerebral, es decir, que vuelves a recuperar la materia gris. Pero hay una cosa interesante y es que hay algunos factores del cambio del cerebro de la mujer que permanecen y perduran, sobre todo dependiendo de si el género del bebé es de niño o de niña. Vaya, qué curioso. Sí, curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cambios hormonales en la mujer van a ser distintos dependiendo de que el nuevo retoño sea varón o sea mujercita. Entonces, claro, todo lo que está relacionado con ello también va a afectar sobre todo en la parte semántica. Fíjate que la mujer tiene mucha más capacidad lingüística y de comunicación con el exterior que el hombre en general. Seguramente nos viene de tradición histórica porque nuestra actividad social estaba más centrado en el rol femenino, ¿no? Y sin embargo esa actividad semántica se puede ver un poquito más mermada, sobre todo si el retoño es niña. Es decir, que a lo mejor nos vemos un poquito más parcas en palabras, ¿no? ¿Cómo se decía esto? A lo mejor estamos más... Nos pasaría más siendo niña, ¿no? Exacto, de frasecitas cortas. Bueno, hablamos precisamente de esa pérdida de la materia gris, Raquel, pero claro, ¿qué pasa si tenemos un segundo embarazo y un tercer embarazo? Esa materia gris se vuelve a perder, ya no se vuelve a perder más, o si se vuelve a perder, luego se vuelve a recuperar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues verás, ahí ya a partir del cuarto niño, los datos indican que puede haber realmente una afección que se vea en el largo
largo plazo. Es decir, en la mujer en el largo plazo puede aumentar el riesgo de Alzheimer o de pérdida de la actividad cognitiva. ¿Por qué? Porque se relaciona con el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son unas estructuras que están en los cromosomas, ¿no? Como una colita que está en los cromosomas. Cuanto más corta la colita, más envejecemos. Es decir, que necesitamos tener el telómero largo. Y parece que todo ese desgaste metabólico, sobre todo si se tienen más de 4 hijos, generaría una mayor tendencia a acortar los telómeros. Acortar telómeros, mayor aceleración del envejecimiento en todo el organismo. Es decir, el cerebro está incluido porque los cerebros también tienen sus telómeros en los cromosomas. Antes hablabas también, Raquel, de la parte emocional. ¿Cómo influye también la depresión posparto en la función cerebral? Pues verás, eso es una cosa tremendamente interesante y además ha puesto mucho más de relevancia en el tema del estrés postraumático, ¿no? Que hemos sufrido, muchas personas han sufrido durante el confinamiento y en particular las mujeres en gestación. Imagínate una mujer embarazada, confinada en una época de incertidumbre, etcétera. Entonces el estrés posparto se ha relacionado también con un cierto posible deterioro o aumento del deterioro de la actividad cerebral del nuevo retoño. Es decir, que la mujer estresada tendría también una modificación metabólica que podría afectar a cómo se genera el desarrollo del nuevo bebé. Eso no quiere decir que porque una mujer esté estresada en el embarazo vaya a tener un hijo con defectos, pero sí hay una cierta correlación. ¿Y cómo también afecta cómo nos alimentemos durante el embarazo? Fundamental. Eso que decían antes de tú come lo que te apetezca, mi niña, eso está totalmente descatalogado. Es decir, hay un aspecto fundamental y eso todas las mamás tienen que recordarlo cuando están embarazadas y es que estamos formando un nuevo cerebro que se lleva un montón de grasa ladrillo, entre otros. Y esa grasa ladrillo la mujer no lo produce, lo tiene que ingerir. ¿De dónde lo viene? Viene sobre todo de fuentes de pescados, o sea, de fuentes marinas. También puede haber algas, cuidado con la tiroides y todo lo relacionado con productos del mar, que son los que tienen los omega 3 que se incorporan al cerebro del feto. Se prioriza el nuevo cerebro, pero que también tienen que permanecerse en el cerebro de mamá. De hecho, el riesgo de aumento de depresión posparto viene también muy relacionada con esa posible merma de los omega 3 porque la mamá ha estado centrada en la grasa del feto y ha perdido a lo mejor la capacidad de tener su propio ladrillo también para mantenerlo y regenerar su cerebrito. Claro, y la importancia de tener esa flora intestinal saludable porque así no se generan infecciones, que eso también puede ser un hándicap en el desarrollo del feto, ¿no? Sí, fíjate que las infecciones intestinales y los trastornos intestinales también relacionados con la diabetes tipo 2 se han correlacionado con un aumento del riesgo posterior del niño tener autismo. Es decir, unas tripas desarregladas en la mujer durante el embarazo, cuando ya es algo crónico, se relaciona con un posible riesgo de aumento del autismo en años posteriores, ¿no? Hacia los 5 o 7 años, con lo cual cada vez se centra uno más en vigilar cómo está la flora intestinal de la mamá durante el embarazo, que aunque esté sujeta a cambios, evidentemente, que no tenga desajustes relacionados a lo mejor con un exceso de antibióticos o con un exceso de estrés o con otras posibles patologías que puedan derivar en que el intestino esté peor. Bueno, pues Raquel Marín, como siempre interesante, pero siempre se nos hacen cortas estas entrevistas. O sea, hasta la próxima ocasión, Raquel. Un placer, hasta pronto.